noche continuamos estudiando esta serie. Dios quiere que seamos personas entendidas en los tiempos, que podamos identificar su propósito, su voluntad en nuestra vida, en ese entorno donde nos encontramos, en ese día a día, a través de esas dificultades, que ninguno de nosotros albergue en el corazón lo que no viene de parte de Dios, sino que en cada dificultad podamos aprender a ver una oportunidad, que en cada momento de dolor entendamos que Dios tiene un propósito y que esa semilla que cae a tierra, antes de dar su fruto, muere, se deshace, y de ese proceso de humillación, pues brota ese propósito, ese renuevo de Dios para nuestras vidas. Y Dios en este tiempo nos ha procesado. Aunque ustedes nos digan amén, yo sé que hemos sido procesados. Hemos sido procesados en este tiempo, y a veces cuando nos hablan de procesos uno no quiere decir el amén, pero es cierto, hemos sido procesados y Dios ha sido fiel. Dile al que tienes a la par, Dios ha sido fiel contigo. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros, y esto sucede en todo tiempo. Una persona entendida en los tiempos es aquella como Daniel, que dice el capítulo 12, verso 3, que los sabios, entiéndase, los entendidos. ¿Cuántos entendidos en el Señor hay en este lugar? Amén. Nosotros que hemos sido entrenados, desafiados y bendecidos por el Señor a través de su Espíritu, mira qué promesa y qué bendición tiene el Señor para nuestra vida. ¿Tú pensabas que trasladarte a este lugar o dedicar tiempo a estudiar la palabra era algo gravoso? De ninguna manera. Mira, los entendidos resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a justicia brillarán como estrellas para siempre. Dios tome en cuenta cuando tú y yo abrimos nuestra boca para impartir bendición, aunque usted no diga amén. Cuando tú bendices a tus hijos, cuando tú bendices tu hogar, tu matrimonio con la palabra de Dios, cuando en la iglesia tú declaras alabanza al Señor, todo esto redunda en bendición para nuestra vida, porque Dios nos ha dado una promesa. Todo aquel que sea entendido en su palabra resplandecerá. Todo aquel que tome en cuenta su consejo resplandecerá, brillante, tan brillante como el cielo. Y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán aún más, por siempre y para siempre. Y algo muy interesante que quiero sumar a esto que nos decía Daniel como hombre entendido en los tiempos, está también Isaías, otro profeta de Dios poderoso, que nos dice en el capítulo 46, verso 10, inspirado por el Espíritu, motivado por el Espíritu, nos dice, de parte de Dios, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. ¿A quién le pertenece el conocimiento del futuro? A Dios. ¿En las manos de quién está nuestro destino? En las manos de Dios. ¿En quién tú y yo tenemos que confiar en todo tiempo, aún en aquellas cosas que escapan de nuestro control? Pues en Dios, porque Él sabe lo que va a suceder antes de que se presente. Y todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que deseo. Eso se llama soberanía. Tú y yo servimos a un Dios soberano, que conoce el final desde el principio, dice otra versión, y que tiene el control en su mano de todo lo que acontece. Así que fíjate que esas situaciones que te ha tocado vivir, ¿quién tiene control de todos los planes para que se cumplan? Aunque hoy no puedo entender lo que está sucediendo, Señor, oro de esta forma. Tú sabes el futuro desde el principio. Tú conoces mi corazón, mi dolor, mis padecimientos. Y yo sé que tus planes se cumplen. Yo deseo que tus planes se cumplan en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy quiero hablar con ustedes de este tema tan importante. Es conocido popularmente como las 70 semanas de Daniel o la profecía de los 77. De diferentes formas nosotros podemos tener acceso a esta doctrina, pero en esencia lo que el Señor quiere enseñarnos es un mensaje
profundamente importante y determinante para nuestras vidas. Lo que estamos recibiendo hoy de parte de Dios a través de este hombre que hace miles de años dio esta palabra, nos sirve para que entendamos que Él describió los eventos que hoy estamos viviendo. Y que a través de este conocimiento tú y yo vamos a discernir lo que está a punto de suceder. Aunque ustedes nos digan amén. A mí me encanta estudiar la palabra, sobre todo cuando yo abro la Biblia y es como si estuviera leyendo un diario rotundamente actualizado, que es como si ese mensaje hubiese salido de la boca de Dios hace unos breves segundos. Así de actual es el contenido de su palabra. Y lo primero que quiero destacar en este preámbulo es que esta profecía que hoy vamos a conocer o a recordar, si la hemos estudiado ya, es de alto calibre escatológico. Nos habla a cada uno de nosotros de los eventos del fin. Y yo sé que tanto a ti como a mí nos interesa esta información, esta doctrina, esta enseñanza. Daniel era un hombre entendido en los tiempos y nosotros vamos a destacar de dónde venía este entendimiento. ¿Por qué Daniel se destacó en sus días hasta llegar al nivel de que todavía nosotros tomamos en cuenta sus consejos y cómo Dios lo instruyó para que su palabra fuera de bendición en su generación, así como en la nuestra? Esto es poderoso, porque fíjese que hay mensajes, hay enseñanzas. Por ejemplo, en los colegios, el contenido de los libros que se utilizan con nuestros hijos no es el mismo que se utilizó con nosotros cuando estuvimos tomando ese mismo curso hace unos pocos años atrás. Amén. Si tú buscas por ejemplo, ese libro de ciencias que estudiaste cuando estabas en la primaria y ves el de tus hijos hoy, te vas a dar cuenta que hay un cambio dramático. Lo que hoy se está enseñando en las universidades no es lo mismo que se enseñaba ni siquiera hace 5 años. ¿Por qué? Porque el mundo está en constante cambio y ese cambio demanda una actualización de los procesos, de la información, cómo la tecnología va cambiando y afectando nuestras vidas. En cambio, la palabra del Señor no necesita ser actualizada. Fíjate cómo este mensaje de Daniel fue relevante para el siglo V antes de Cristo y sigue siendo relevante para nuestras vidas 2000 años después de Cristo. Cómo ese contenido sigue siendo relevante y transformando vidas y vigente. Y cómo cada uno de nosotros debe prestar atención, porque lo que Él nos enseña, fíjate qué interesante, es de vida o muerte. Daniel capítulo 9 nos presenta esta profecía de la cual les estoy hablando. No hay oportunidad de entender Apocalipsis sin la interpretación y el mensaje que nos da Daniel. Y es imposible ver el cumplimiento de lo que Daniel profetiza sin el libro de Apocalipsis. Así que hay una conexión espiritual de contenido en esta economía de palabras en las cuales este profeta con solamente 12 capítulos nos presenta todo un panorama claro de lo que estamos viendo en nuestros días y hoy lo vamos a comprobar. Dice el verso 20 de Daniel capítulo 9, yo seguí orando. ¿Qué le estaba haciendo? Daniel era un hombre ¿de qué? De oración. Y lo primero que quiero destacar es que la oración trae revelación, aunque usted no diga amén. Cuando tú y yo oramos, Dios nos habla. La revelación es poder entender la voluntad de Dios en nuestra vida, los procesos y propósitos que Él ha establecido para cada uno de nosotros. Y lo que yo veo en la vida de Daniel es que era un hombre de oración. Por lo tanto, él no se destacó por la familia de donde venía, quién lo patrocinó, a quién le cayó bien, su apariencia. Él no se destacó por esas situaciones naturales que nosotros pensamos que es lo que nos da éxito en la vida. Si tú quieres ser una persona que te desarrollas cada día, lo que tienes que aprender de Daniel, así como sobre todo de nuestro Señor Jesucristo,
es que la oración trae revelación, es la llave que abre el cerrojo de las bendiciones que Dios tiene para nosotros en su presencia. Eso merece un aplauso. Que tú y yo le demos un aplauso fuerte al Señor. Porque el hombre que ora, porque la mujer que ora, se desarrolla. La persona que está en un momento de dificultad y toma la oración en serio, usted sabe lo que va a ver, que en su necesidad Dios cambia las cosas. Amén. Dice Daniel, yo seguí orando y confesando mi pecado y el del pueblo, rogándole al Señor, mi Dios, por Jerusalén, su monte santo. Mientras oraba, Gabriel, aquí viene la revelación, a quien había visto en la visión anterior, se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino. Y él me explicó lo siguiente. Fíjate qué interesante. El enviado del Señor, el ángel Gabriel, hay dos en la palabra que el Señor los presenta con nombre. Y esto nos habla de que son dos entidades angelicales con gran autoridad. Incluso algunos hablan de experiencias que han tenido con Dios, en los cuales personas dicen que han logrado identificar a estos seres angelicales porque son mucho más altos y llamativos que los demás. Personas que han tenido experiencia con Dios, así lo destacan. Nosotros no cuestionamos esas experiencias, pero fíjense que de verdad el Señor destaca la vida de estos seres angelicales, porque de tantos millares de millares que Él menciona en su palabra, solamente de dos nos da nombre. ¿Y cuáles son? Gabriel y ¿quién más? Y Miguel. Son dos ángeles sumamente importantes en todo el contexto bíblico y en el proceder del Señor en cuanto a su revelación para con su pueblo. ¿Por qué? Porque el ángel, ¿qué hizo con Daniel? Le explicó, le estaba dando una enseñanza de parte del Señor, una revelación de parte del Señor. Y le dijo: Daniel, he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento. Un panorama, pero que lo entiendas. Muchas veces las personas tienen percepción sin entendimiento. Yo tuve un sueño, pero no sé qué significa. Y hay otras personas que saben lo que significa, pero no tienen sueño. Que tienen una intuición, algo va a pasar, y tienen un entendimiento de los acontecimientos, pero no tienen la revelación. Pues fíjense que este hombre tenía la combinación perfecta. Una percepción clara, un panorama, un lienzo, todo un dibujo artístico del Señor, pero con su interpretación. ¿Qué habrá querido decir este artista? Pues Gabriel viene y se lo presenta en detalle. Dios siempre direcciona a su pueblo. Dile al que tienes a la par, Dios nunca te deja sin dirección. Ay, hermano, pero eso no es cierto, porque he tenido tantas situaciones donde no sé. Bueno, pues quiero que sepas que Dios dice en su palabra que Él siempre le habla a sus hijos, pero sus hijos son los que no entienden. Aunque ustedes no digan, yo a usted le doy un aplauso a eso también. Yo lo veo serio, lo veo muy serio, y quiero que pueda relajarse un poco, porque ciertamente este pasaje pues merece más que un aplauso. Y es cierto que Dios siempre direcciona nuestra vida, pero muchas veces nos distraemos. No es que Dios nos está hablando, es que estamos distraídos. Y dice el verso 24, seguimos avanzando en esta profecía. Gabriel le explica a Daniel y le dice: un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo. Hay un decreto de Dios firmado y sellado. Esto no lo cambia nadie. Y Gabriel le dice, no solamente para el pueblo, también para la ciudad santa, para poner, y aquí viene la explicación. Aquí viene el por qué y el para qué. Para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna, para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. 6 propósitos que hay en esta
profecía. Esto es un periodo que resume 490 años que son expresados en 77 que Gabriel le destacó a Daniel. Daniel el profeta, Gabriel el ángel que viene de parte del Señor. ¿Usted sabe qué es lo más interesante? Que esta profecía se cumplió. Le voy a dar esos detalles. Yo quiero que usted vaya paso a paso conmigo para que vea que estos 490 años el Señor lo dio sin error. Porque una de las cualidades que tiene la palabra de Dios es que es inerrante. Aunque usted no diga amén. El verso 25 dice, escucha y entiende. ¿Qué Dios quiere que tú y yo hagamos cuando escuchamos la palabra del Señor? Que podamos recibirla, pero que podamos entenderla. Amén. Escucha y entiende. Pasarán 7 conjuntos de 7. Nos quedamos ahí. Son 49 años. ¿Por qué lo expresamos en años? Porque la revelación que le está dando el ángel tiene que ver con un periodo de tiempo conocido por el profeta. Y le está especificando en 3 etapas el desglose de estos 77. Lo primero que le dice, primero hay 7. Y esos 7 representan 7 años multiplicado por 7, que nos da 49, que nos habla de la primera unidad de 7 que revela Gabriel, que cubre el tiempo que se necesitó para la reconstrucción de Jerusalén establecida en Esdras capítulo 1, verso 1. El Señor ya había dicho a Daniel en el verso 25, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esos tiempos angustiosos son los que vivió Nehemías. Ustedes recordarán cómo Sanbalat, Tobías y todos los enemigos de alrededor le querían poner el trabajo difícil a Nehemías. Aún viniera con la aprobación de Jerjes. Aún viniera y tuviera la aprobación de su pueblo. Ellos no querían que se reconstruyera Jerusalén porque querían verla en ruinas, porque es el deseo del enemigo para nuestra vida, vernos en ruina. ¿Cómo no quiere ver el enemigo? Porque él vino a robar, a matar y a destruir. Y tú y yo no podemos comprarle ese negocio al enemigo. Porque Dios vino a edificar, a plantar, Dios vino a desarrollar, Dios vino a traer vida, Dios vino a llevarnos a nosotros del lugar donde estamos al donde debemos estar. Y es por eso que le da esta profecía a Daniel y le dice, dile a mi pueblo que hay un proceso y que ese proceso inicia con 7 años donde se va a reconstruir mi pueblo. Y ahí viene el cumplimiento de los primeros 7 grupos de 7 que habla Gabriel a Daniel. Y luego viene la segunda parte. Y más adelante 62 conjuntos de 7 que nos habla de 434 años. Quiero que sepas algo muy interesante. Los años que están comprendidos en esta revelación, si tomamos en cuenta el momento en el cual se da el edicto del rey en el 445 a.C. y tomamos los 443 años que habla la segunda parte de la profecía y los 7 primeros, que son 49 años, nos dejan justamente en una línea de tiempo en la cual Mateo 21:9 dice que 30 años después de Cristo, Jesús entra en Jerusalén. Esa profecía tomada en los tiempos de Ciro, de Jerjes de Persia, que le da la autoridad a Israel para reconstruir el muro, se toma 49 años reconstruir el muro y la ciudad. Luego de ese tiempo vienen 62 conjuntos de 7, 434 años, que se cumplen cuando Jesús pone el pie en Jerusalén, que baja del pollino de asna y estaba siendo alabado con palmeras en la entrada a Jerusalén. Es ahí donde se cumple la segunda parte de esta profecía. Estamos llevando esto en un conteo directo de años, periodos que nosotros conocemos, tomando en cuenta que siempre el pueblo
hebreo no calcula los años como nosotros de 365 días, sino de 360 días. Y estos años de días, estos periodos que está reflejando esta profecía, nos está dando un punto exacto en el cual la misma se está cumpliendo. Sabemos por la historia, lo que le estoy hablando, por la historia podemos verlo cómo se restaura y se reconstruye Jerusalén por la orden de Artajerjes de Persia en el 445. Usted lo puede buscar, usted puede ver el cumplimiento de la profecía cuando Daniel la da, qué tiempo se toma de la orden del rey en el 445 y cómo esto llega justamente en el 30 después de Cristo. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, dice Gabriel, matarán al ungido. ¿Qué pasó después que Jesús entra en Jerusalén? En el 30 después de Cristo. ¿Qué pasa cuando Él entra en Jerusalén? Justamente una semana después. ¿Qué pasó con Cristo? Lo crucificaron. Dígame si esto no se cumplió justamente cuando Gabriel le dice, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Pasó otro. Los que tenemos fe en Cristo sabemos que fue y sigue siendo el evento más importante del universo. Pero para el que está desconectado de Dios, mataron a otro más. Y por eso Gabriel dice, el ungido será sacrificado, lo matarán sin que parezca haber logrado nada. Y surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. La misma reconstrucción que se habla en el segundo grupo de años, con la orden de Jerjes, ahora él habla de la destrucción del mismo templo que se cumple en el 70 después de Cristo, comandado por Tito Vespasiano, general romano, que por orden de el emperador, pues destruyen Jerusalén y arde en llamas. Esto se cumplió con la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Pero, ¿qué está pasando aquí? Hay un comprimido, hay un lapso de tiempo que se suscita entre matarán el ungido y surgirá un gobernante. Entre esa declaración de la muerte del ungido y la I, esa I que ustedes ven ahí en sus pantallas, esa I que yo les estoy señalando, y surgirá, esa I comprime más de 2000 años de historia. Porque hay una transición de tiempo que aunque no está destacada aquí, sí nos habla de todo lo transcurrido en ese tiempo, en ese lapso de tiempo. Porque habla de que surgirá un gobernante cuyos ejércitos destruirán la ciudad y el templo. El fin llegará con una inundación, con guerra, miseria, también acarrea la guerra. Que está todo esto decretado desde ese momento hasta el fin. Lo que nosotros estamos viendo aquí es un comprimido. ¿Por qué un comprimido? Porque cuando Jesús es crucificado, se produce un stop en la línea de tiempo que lleva la profecía que Gabriel está relatando. Porque si hacemos la sumatoria, los 434 más los 49 nos da 483. Lo cual nos indica que nos están faltando ¿cuántos años? 7 años. ¿Y dónde están esos 7 años? En la línea de tiempo destacada por Gabriel, que está trayendo la revelación a Daniel, ¿hasta dónde vamos? Faltan 7 años. Pero en este comprimido, en esta unión que hace Esaí, sucede algo. Yo voy a tener que avanzar para poder retroceder nuevamente. Romanos 11 nos dice en el verso 25, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio.
Lo que está presentando el apóstol Pablo en este momento es un misterio. Es algo que no se puede discernir a menos que traiga una revelación de parte de quien dio esa palabra, que nos dé el entendimiento de lo que él va a comunicar. ¿Cuál es el misterio? Ese misterio, ese conocimiento, ese mensaje fue ocultado por Dios al entendimiento de su pueblo, dice Pablo, para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Cuando Cristo inaugura la iglesia, el reloj profético que inicia marcando con la orden del rey Artajerjes por voluntad de Dios, se detiene. Es como si usted hubiera tenido un reloj de arena y se detuvo. Se detuvo allí porque hay un propósito profético que Dios tenía que cumplir. ¿Con quién? Con nosotros, los gentiles. Entonces dice el Señor que este misterio se resuelve entendiendo que cuando la plenitud de los gentiles entren en el conocimiento del Señor, comienza a correr el reloj nuevamente. Y ese reloj comienza a correr en este punto. El gobernante firmará un tratado, pero ¿de qué gobernante está hablando? Tenemos que seguir retrocediendo. Matarán al ungido sin que parezca que hizo nada y surgirá un gobernante. Ese gobernante del cual está hablando allí dice que con sus ejércitos destruirán la ciudad, el templo, y con inundación y guerra traerá miseria sobre toda la tierra. Todo esto iniciará un proceso que estamos viendo nosotros en nuestros días. Cómo se está ajustando el mundo para una destrucción total, que será dirigida por un gobernante que nosotros lo hemos conocido como el anticristo. Ese gobernante se levantará y hará un pacto, un acuerdo. Hará un acuerdo con el pueblo de Dios por un periodo de ¿cuántos? De 7. ¿Y cuántos años nos faltaban para completar los 490 de los 77 que Gabriel le dijo a Daniel? 7. Nos faltaban 7 años. Entonces aquí vuelve y se activa el reloj y dice el ángel, lo que va a activar ese último periodo es la firma de un acuerdo. Por eso cada vez que yo veo que un primer ministro de Israel se sienta a firmar, yo digo, Dios mío. Lo único que esta firma se va a destacar por ser muy diferente a las demás. ¿Por qué? Porque va a desatar los 7 años que faltan del cumplimiento de esta profecía. Todo lo que hemos visto anteriormente es la antesala de esta firma, donde el gobernante, como lo llama la palabra de Dios, firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y las ofrendas, porque Israel va a reconstruir el templo, y una vez tengan su templo, volverán los sacrificios. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto de sacrilegio que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Restaba un periodo por definir. Recuerde que hubo un primer periodo de 49 años, luego de 434 años. Sumando eso da 483 y nos faltaban 7 años. Y allí están esos 7 años para tener los 490, de los cuales nos hablan los conjuntos de 77,
que Gabriel le dijo a Daniel. 7 años de tribulación y nosotros estamos en el periodo a punto de cumplirse esta profecía. Estamos a punto de ver cumplido esta profecía. Y quiero que sepan que, según lo que puedo entender, a través de la lectura de Daniel 9, la nación del norte que está invadiendo su vecino y que tiene inquieto a todo el mundo, aparentemente logrará su objetivo. Porque en este intercambio de inteligencia y contrainteligencia, comentarios, amenazas, hace rato ya ellos están dentro. En lo que se resuelve y se atiende, ellos lograron su objetivo. Y poco a poco, hace unos años tomaron Crimea, hace unos años tomaron otra zona, y hace unos años iban reconstruyéndose. ¿Por qué razón? Porque Dios se lo ha permitido, porque viene una gran guerra que se suscitará al cumplirse los 3 años y medio primero del tiempo de la gran tribulación, donde el Señor dice que de la tierra del norte, un líder llamado Gog, con su pueblo Magog, se levantará y se unirá a naciones como Persia, Irán, Etiopía, Egipto, Libia, que sigue siendo Libia, y todas sus armas. ¿Y qué es lo que hoy se está hablando y sacando pecho? Que yo tengo armas nucleares, que las mías son hipersónicas, que las mías matan, que las mías tú no te das cuenta, que puedo provocar una ola nuclear, que puedo activar una detonación encima de una ciudad y dejarla a oscuras. Bombas de hidrógeno, bombas de esto, ataques desde el espacio. De todo eso es lo que se está hablando y sacando a relucir. Pero dice que con todas sus armas se levantará Gog de la tierra de Magog. También se sumarán Gomer, que no es más que Turquía, y algunas naciones que están representadas por Bet Togarma, que están en Asia Menor, desde el lejano norte, y muchos otros que también se unirán en esta avanzada contra Israel. Si usted lee Ezequiel 38, todos estos ejércitos como una nube vendrán sobre Israel, después que Israel haya firmado un tratado, del cual ya hablamos, y en ese tratado que Israel firmó, ¿qué usted cree que le pidieron? Que ya que se ha desarmado todo el mundo, ellos se tienen que desarmar. Entonces Israel entrega sus ojivas nucleares. ¿Y cómo se queda? Desprovisto. ¿Y qué le pidió la ONU en esta semana a Israel? Usted busca la noticia y le dice, entrega tus armas nucleares para que se resuelva todo lo que tenemos en Medio Oriente. ¿Y usted cree que eso es casualidad? Yo creo que no. Todo esto puede mantenerse durante algunos meses o años. Pueden darse ataques preventivos. Podemos ver que las cosas llegan hasta un punto y decimos, se acabó. Y todo se calma nuevamente. Y en este apogeo, durar el tiempo que el Señor haya determinado, que está justamente establecido por Dios, hasta que el último de los gentiles venga al conocimiento del Señor. Inmediatamente eso sucede, estalla un sinnúmero de acontecimientos que está marcado por esta última semana o conjuntos de 7 años que nos habla de la gran tribulación. Esto está por cumplirse ya. Romanos 11 nos da un mensaje muy importante. ¿Qué activará ese reloj profético? El gobernante firmará un tratado. Ese tratado es lo que va a traer la activación de esos últimos 7 años, de ese tercer periodo del cual les he hablado. Y hay un propósito para esta profecía y la comprensión de la misma.
Mucha gente dice, pero ¿por qué que Dios va a destruir? ¿Por qué que ustedes hablan de gran tribulación? Dios puede resolver eso y que todos seamos felices y sigamos yendo a los conciertos del conejo malo y todas las cosas y que todo el mundo esté alegre y que todo el mundo y todo por aquí, por allá y seguir adelante. ¿Por qué? ¿Por qué hay que destruirlo si Dios todo lo que hizo fue bueno? Pues sabemos que no, que el pecado ha traído rebelión contra Dios y parte de lo que Dios va a atender durante ese tiempo de gran tribulación es la rebelión contra Él, de parte de su pueblo Israel y de todo aquel que ha hecho caso omiso de la palabra de fe. Número 2, para terminar con su pecado, con el pecado de la humanidad, el pecado de su pueblo y de aquel que también no es su pueblo. O sea que el pecado tiene fin. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para obtener perdón por su culpa. ¿Cuál culpa? El no haber reconocido a Cristo como nuestro Salvador. Ese pecado del que estamos hablando, que debemos entender teológicamente que el pecado no se crea ni se destruye porque es ir en contra de la voluntad de Dios, de lo que estamos hablando es que Dios le pone fin al reinado del pecado. Y eso es parte de lo que Él establece en su palabra con el cumplimiento de esta profecía. También va a traer justicia eterna. ¿Cuánto nos hemos añorado y hemos dicho hasta cuándo, Señor? Estas personas con impunidad seguirán Pues el Señor te dice en esa profecía que llegará un momento en el cual habrá justicia. Aunque usted no diga amén. Tanto que lo hemos reclamado. Esta injusticia de este vecino. Pues Dios dice, habrá justicia. Habrá justicia eterna. Número 5, para confirmar la visión profética, para que todo el que escuchó que yo di esta enseñanza y que usted lo compartió con otro y se burló de usted en su cara, ahí hablando tontería, mira, ponte de verdad a trabajar, que si no te vas a quedar sin poder producir. Pues Dios un día va a decir, lo que dijeron mis hijos, la visión profética era cierto. Y número 6, para ungir el lugar santo, para traer la nueva Jerusalén al cumplimiento de sus promesas, esa vida eterna que tiene Dios para nosotros. Tú y yo somos especialistas en sugerir finales de serie. Vemos una serie, ay, pero qué final más flojo. Yo no hubiese matado al protagonista, hubiese hecho esto y aquello. Y somos especialistas en dando finales a series o designando decisiones sobre otros. Pero ¿cómo fulano hizo aquello? Pero ¿y cómo que el pastor hizo eso? Pero el pastor está pasado. Eso no se hace. Es que lo que hay que hacer es esto y aquello y poner esto aquí, allá y punto. Ahora yo te pregunto, ¿cómo terminará tu historia? Porque somos muy especialistas en acabar series y en acabar situaciones que otros están viviendo. Ahora yo te pregunto, ¿cómo terminará tu historia? ¿Cómo terminará tu historia con respecto al cumplimiento de esta profecía? ¿En qué condición te encuentras? ¿Cómo está hoy tu vida delante a la realidad de que en cualquier momento Cristo vuelve por su iglesia? Porque al momento en el cual inicia el reloj profético y el cumplimiento de esos 7 años, hay un evento que así, antes de que se dé esa firma, tiene que suceder. Porque no se puede dar esa firma hasta que ese evento no suceda. Y ese evento del cual yo le estoy hablando lo declara Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante, y lo llama el arrebatamiento de la iglesia. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 1, en su verso final declara, tú y yo no fuimos apartados por Dios para condenación, ni para padecer junto a aquellos que le dieron la espalda a Dios, y no ha sido la actitud de Dios a través de la historia. Porque Noé no se ahogó con el resto, aunque usted no diga amén. Porque no caminó con el resto. Porque Daniel no fue llevado al horno de fuego. Porque cuando lo quisieron entrar en un foso con leones hambrientos, el Señor lo guardó y lo sacó. Ese no es tu lugar. Y le demostró al rey quién los respaldaba. Así que en muchas ocasiones nos van a echar en esos fosos para que seamos destruidos, pero Dios vuelve
y nos levanta. Y Dios vuelve y nos restaura para confirmar que somos sus hijos. ¿Cómo terminará tu historia? Algunos dicen la Biblia es un cuento, pero dicen que la Biblia es un cuento hasta que toca el proceso. Todo lo que estamos viendo en el mundo no es más que la activación profética, el llamado que Dios le está haciendo a su pueblo a que despierte. Hermano, por eso lo hemos visto durante miles de años. Amén. Pero recuerda que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y lo que tú y yo no sabemos es en qué milenio, en qué momento y en qué segundo Él va a decidir levantar a su pueblo. Entonces vamos a esperar a que se cumpla la promesa y digamos, ay, se me pasó el vuelo, tendré que coger el siguiente. Pues tengo noticia. El que se perdió ese vuelo, el siguiente que sigue es el del trono blanco. Yo no sé cuál usted quiere. Ah, no, si es para el trono, no. Estoy hablando del juicio del trono blanco. Hay una primera resurrección y una segunda resurrección. ¿En qué vuelo estamos? Hermanos, tenemos que poner los pies sobre la tierra. La Biblia no es un juego. Es palabra de Dios que se cumplió. Hay 483 años que se cumplieron con total precisión y cumplimiento histórico. ¿Y por qué dudamos que los siguientes 7 no están a punto de cumplirse? Porque todo el mundo le creyó a Noé cuando la puerta se cerró. Hasta que la puerta no se cerró, ¿qué era Noé? Un loco que estaba diciéndole a la gente que iba a llover cuando nunca había llovido. Pero cuando se cerró la puerta, estaban tocando para que le abrieran. Pero si tú lees Génesis, te vas a dar cuenta quién cerró la puerta. ¿La cerró Noé? Dice la Biblia que Dios cerró la puerta. Porque Noé no tenía autoridad para cerrar esa puerta. Y llegó el diluvio, y la Biblia dice que los días nuestros serán como los de Noé, haciendo referencia a que la gente se burlaba de él, no hacía caso del llamado, pero cuando llegó la realidad, era demasiado tarde. Que no nos tome de sorpresa la venida del Señor. Que tú y yo estemos listos, preparados, y nuestra familia también. Padre, yo quiero darte gracias en esta noche. Tú nos has permitido estudiar nuevamente este pasaje tan importante de Daniel capítulo 9. Tomar estos versos que traen mucha luz a lo que hemos podido explicar juntos. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu despierte en nuestro corazón el deseo de estudiar la palabra y darle seguimiento a lo que hemos hablado hoy, Señor. Que haya pasión vehemente en nuestros corazones por conocer la doctrina bíblica y cómo las profecías son tan precisas y se cumplen, como dice Isaías 46:10, conforme a tu voluntad. Tú conoces el final desde el principio. Y yo sé que este no es un tema para asustar a nadie, porque tu palabra no ha sido inspirada para asustar, pero sí para salvar, sí para despertar, sí para refrescar nuestros corazones y aún si fuera necesario redarguir nuestra vida, pero con el propósito de que volvamos a la senda y entendamos que esto no se trata de nosotros, que se trata de lo que tú estás haciendo en nuestra vida, que no se trata de lo que podemos ver a simple vista, que no se trata de lo que sentimos, que lo que sentimos no puede determinar lo que tú estás hablando y marcando, porque muchas veces sentimos cosas que están influenciadas por el ambiente, pero no vienen de parte tuya, Señor.
Señor. Por eso en el nombre de Jesús yo te pido que direcciones nuestras vidas, que dirija nuestros pasos, que traiga revelación a nuestro corazón para que podamos entender lo que tú nos estás enseñando y que en el cumplimiento de tu promesa podamos celebrar junto a todo tu pueblo, Señor, que a través de los años ha creído, ha predicado esta palabra que hoy nosotros también hemos recibido. Gracias, Espíritu Santo, por ese convencimiento. Yo te pido por cada corazón aquí presente, Señor. Cada hermano, cada hermana que en el día a día va acumulando esas cargas que son precisamente particulares de esta vida. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llévate toda carga de nuestros corazones. Así como declarábamos hace un momento, tu fidelidad es grande y nosotros estamos aquí amparados por esa fidelidad. Estamos aquí porque te necesitamos, Señor. Yo te pido que este mensaje pueda producir despertar, gozo, búsqueda de tu rostro y que al mismo tiempo seamos enriquecidos, seamos bendecidos por este conocimiento. Porque tu palabra no avergüenza, porque tu revelación no disminuye, no margina, no rechaza vidas, sino que es un llamado directo para que cada uno de nosotros pueda entender tu voluntad, lo que tú estás hablando a nuestros corazones. Por eso yo te pido, Padre bueno, en el nombre de Jesús, que esta palabra active nuestros corazones, que hoy podamos entender que estamos en el camino correcto. Qué bueno poder decir gracias, Señor, porque tú me has puesto en el camino correcto, porque tú me has permitido caminar en tu voluntad, porque yo he entendido que la iglesia es importante, que lo que es importante para ti también para mí lo es. Y tú diste tu vida por cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos ese cuerpo que tú has bendecido, que tú has restaurado, en el cual tú te estás glorificando. Cada uno de nosotros está en este proceso de santificación, donde tú estás lavando, restaurando y renovando nuestras vidas. Yo te pido en el nombre de Jesús, por cada uno de tus hijos, que en esta noche puede estar en cualquier lugar, Padre, que tú les guardes y que tú actives también sus corazones. Queremos que esta palabra y este mensaje y este espíritu que hoy se está moviendo en este lugar, este espíritu de unidad, pueda traer orden perfecto a nuestras vidas y que sea destruido, desarraigado y vencido toda artimaña del enemigo, y que en el nombre de Jesús podamos estar alineados con tu voluntad, alineados con tu propósito, viéndote a ti, puestos nosotros, nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro corazón en Jesús, que dice tu palabra y que nosotros lo sabemos muy bien, que tú eres, Señor Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor Jesús. A ti te damos la gloria, a ti te damos la gloria y la honra. Ahí donde estás, hermano, hermana, dale la honra, la gloria, la alabanza al único que la merece. Y con tus labios declara tu amor y tu devoción, tu adoración, tu entrega al Señor. Con toda sinceridad, ahí donde estás, dile: Señor, yo te amo, mi corazón te anhela. A mí me encanta, Señor, que el pastor hable de estos temas porque me ayuda a entender lo cerca que tú estás. Y yo quiero estar contigo, Señor. Señor, como dice tu palabra en Daniel 12, yo soy de aquellos que quiere participar de esa corona por anunciar con fe cada una de estas verdades, como dice Daniel capítulo 12, que brillaremos como las estrellas en el cielo. ¿Por qué razón? Porque creímos, porque fuimos entendidos y esa revelación viene de ti, esa dirección viene de ti. Y el anhelo de mi corazón es que seamos todos nosotros entendidos en tu palabra, en tu propósito y en tu voluntad. Digno es el Cordero de Dios que inmolado fue en la cruz. Digno de la gloria y del poder, ese eres tú, Señor.
Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.